Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar otra vez aquí para dar su mensaje, su palabra, hermanos. Y para el día de hoy, hermanos, quiero que leamos Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19, hermanos. Una vez más les recomiendo que tenga la Biblia en su mano, hermanos. Y pues hoy toca el capítulo 3 de Hechos, versículo 19. Dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Como veíamos el estudio pasado de Hechos capítulo 2, veíamos el cumplimiento de la promesa en el día de Pentecostés. También el sermón de Pedro, el primer sermón de Pedro, el primer sermón registrado de la iglesia en el libro de Hechos. Vemos también la respuesta del pueblo, un pueblo que quería realmente arrepentirse, que buscaba esa respuesta y su pregunta: ¿a qué haremos? ¿Qué haremos entonces? Después de que Pedro les expone cómo tenían esa gran necesidad, cómo habían negado al Cristo, cómo tenían esa gran necesidad de volverse al Señor. Y Pedro al final de toda su predicación le dice: arrepentíos. El mismo mensaje que da la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta Cristo y después los apóstoles, el arrepentimiento. Vemos también, hermanos, cómo se convierten como más de 3,000 personas ante la predicación de Pedro por el respaldo del Espíritu Santo. Y al final se nos recalca cómo la iglesia crecía por medio del Espíritu Santo. Y así, hermanos, caemos al capítulo 3 y vamos a leer el versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la nona. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahora, hermanos, en este capítulo 3 comienza con Pedro y Juan yendo al templo. Y es importante, hermanos, que veamos las características de este milagro. Y primero, hermanos, este milagro que está por acontecer, primero nos habla de un hombre que era cojo de nacimiento. Había nacido con una incapacidad, y así desde su nacimiento tenía esa incapacidad. Y dice la Biblia que era traído, o sea, era ya una costumbre en él estar yendo cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Era ya una costumbre de él, hermanos. Era ya una costumbre para él pedir limosnas todos los días en la entrada del templo. Y vemos, hermanos, primeramente, como les decía ahorita, una incapacidad de nacimiento. Este hombre era cojo desde que nació. Número 2, lo ponían todos los días lo ponían a la puerta del templo. Y como una nota agregada aquí, hermanos, había 3 lugares en donde los mendigos, las personas con este cierto tipo de incapacidades se ponían para pedir limosna. Y el mejor de esos 3 lugares, hermanos, era el templo. Y le voy a hacer una pregunta y responda a usted: ¿por qué usted cree que el mejor lugar para pedir limosna era el templo? Yéndonos al contexto que vimos desde la entrada triunfal de Cristo, cómo Cristo les habla a los fariseos, cómo llora ante ver la incredulidad de Jerusalén, de Israel, cómo Cristo les habla de ser árboles muy frondosos pero sin nada de fruto. ¿Sabe por qué? Era el mejor lugar para pedir limosna. Dice MacArthur: las multitudes se juntaban en el templo a diario para tratar de impresionar a Dios con buenas obras. Recuerde, si algo nos enseña en la Biblia para aprender y no hacerlo respecto a eso, es la hipocresía religiosa que había en ese tiempo. La mayoría de los que iban al templo, todos en su gran mayoría, trataban precisamente, como dice el comentario, de impresionar a Dios. Y una de esas maneras de impresionar a Dios humanamente, hipócritamente, era dar limosna a los pobres y era dar esa ofrenda al tesoro del templo. Y por eso era uno de los mejores lugares para pedir limosna. Se aprovechaban de ese sentimiento hipócrita que había en la gran mayoría de los que iban al templo.
Versículo 3 al 6. Estando ahí en el templo pidiendo limosna, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaban que le diese limosna. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Este hombre, cuando vio a Pedro y Juan y les pidió por limosna, este hombre estaba esperando en un 100% dinero. Estaba esperando que la respuesta a su petición fuera algo material, fuera dinero, fuera algo que le fuera a ayudar temporalmente en su condición. Yo le quiero preguntar, hermanos, y vemos qué habrá pensado este hombre ante la respuesta de Pedro a su petición. Pedro le dice: me estás pidiendo dinero, pero Pedro le dice: yo no tengo oro ni plata, pero te voy a dar algo que sí tengo. ¿Qué habría pensado este hombre? ¿Qué habría acusado por su mente? ¿Qué le podría dar Pedro, hermanos, que se comparara al oro o la plata? ¿Qué podría ser eso que podría satisfacer su necesidad temporal, que no fuera dinero o materialismo? Versículo 6. Dice Pedro: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjese muy bien, hermanos. Quiero que vea una de las primeras cosas. En el templo, en la puerta del templo de Jerusalén, yo le puedo asegurar que había muchos más hombres con necesidades pidiendo limosna. Había muchos otros, y muy probablemente había muchos pidiendo limosna ahí. Pero en ese momento Dios había establecido por su gran soberanía, el Espíritu Santo, que iban a pasar ahí Pedro y Juan, y que ese hombre que estaba ahí iba a recibir sanidad. Dios lo había establecido así. Ese día, hermanos, el Espíritu Santo tenía una cita en su soberanía y le dio a este hombre algo más grande de lo que hubiera soñado que hubiera sido posible. Este hombre pedía en lo material. Este hombre había pedido toda esperanza de ser sanado de su incapacidad. Nació así nació. Y no había esperanza alguna, humanamente, ni médicamente, ni científicamente, de que pudiera recobrar lo que jamás tuvo. No recobrar, pudiera tener lo que jamás tuvo, que es el caminar. Pero vemos a Pedro, por obra del Espíritu Santo, que le dice: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Fue algo totalmente inesperado. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Tres cosas. La sanidad fue instantánea, fue inesperada y fue completa. Dios no hace nada a medias. Fue una respuesta que nadie de los que estaba ahí esperaba, ni el mismo hombre que estaba pidiendo limosna se esperaba. Fue algo instantáneo, fue algo en el momento. En cuanto Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, levántate, se levantó. No le enseñaron a caminar, hermanos. No se levantó apoyándose en Pedro y Juan. No, hermanos, saltó. Dice: fueron afirmados sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Fue algo totalmente instantáneo. En el nombre de Jesús. Y como pequeño paréntesis, decir en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica como muchos usan malamente el día de hoy. Es primeramente un mandato. Así Jesús les dijo a los apóstoles: todo lo que pidieres en mi nombre os será hecho. Y sobre todo, decían en el nombre de Jesús, o dijeron en su momento, y aún seguimos diciendo en el nombre de Jesús, porque el que tiene el poder para sanar no somos nosotros, es Cristo, es Jesús de Nazaret. Quiero que vea, hermanos, cayendo al contexto que hemos visto en los pasados días, en las pasadas semanas,
quiero que se ponga, que se imagine estar en ese momento y se ponga a pensar qué impacto tenía en todo lo que lo estaban oyendo. Todas esas personas que estaban oyendo, viendo a Pedro, a Juan y al cojo, cómo se levantaba, diciendo en el nombre de Jesús, qué impacto tenía para ellos escuchar eso. Porque quiero que sepa algo, no había pasado más o menos un mes, un poquito más de un mes, de que Jesús había sido crucificado. Había pasado tiempo de que ya habían dicho de que Jesús había resucitado, y Pedro y Juan eran testigos, junto con más de 500 hombres, eran testigos de la resurrección de Cristo. Y ahora, después de que ya no ven más a Jesús, ascendió, ya no lo ven más y ven nomás a sus apóstoles, a sus discípulos, ahora están oyendo que por el nombre de Jesús, por la fe en Él, un cojo es levantado, un cojo de nacimiento recobra, toma otra vez lo que jamás había tenido. Era sin duda, hermanos, algo impactante para ellos. Versículo 9 al 10. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y conocían que Él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo, la hermosa, y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que había acontecido. Un verdadero milagro que a nadie de los que estaban ahí le quedó duda que había sido un milagro de parte de Dios. Todos conocían quién era este incapacitado, este discapacitado. Todos sabían quién era este hombre, lo tenían identificado, de manera que en nadie quedó la duda de que había recibido un milagro de parte de Dios, un verdadero milagro. Habían presenciado sin duda una manifestación del Espíritu Santo. Mi pregunta ahora, y se le escuchaba también a un predicador, en vista del contexto de esto que estamos viendo, y con el coronavirus, el COVID-19 y todo lo que está, yo tengo una pregunta a todos los falsos apóstoles y todos esos que se adjudican milagros por su propio poder. ¿Dónde están todos esos falsos profetas que se adjudican sanidades por el poder de su palabra? ¿Dónde quedaron esas campañas de sanidad por el poder de su palabra? ¿Dónde quedaron todos esos que decían yo declaro yo declaro y declaro, yo decreto y declaro que se va a ir? ¿Por qué cerraron los templos todos ellos? Y no le digo, y está bien cerrar el templo. El problema son esos falsos que decían tener poder y decían ser apóstoles hasta de Cristo. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos ellos que hasta en fila india los ponían con tanta tontería, dizque sanándolos de las enfermedades que tenían, haciendo únicamente, lucrando con la fe de otros? ¿Dónde están? Pues escondidos en sus casas, escondidos. ¿Por qué? Porque ahora, cuando se ha puesto manifiesto, a ver, todos ellos que se proclaman, vengan, que ahora realmente se necesitan. Pero hermanos, y aquellos que están lejos de Cristo, no todos los que se dicen ser cristianos, no todos los que dicen Señor, Señor, a Jesús, no todos son. No todos aquellos que se proclaman, y no todos los que ven en internet con tantas tonterías y supuestas sanidades son de Dios. No todos ellos, y la gran mayoría no son de Dios. La gran mayoría. Hermanos, es una advertencia ante los falsos. Ahorita hay tanta presión, platicar con un hermano, hay tanta presión de abrir templos, sobre todo en Estados Unidos, pero quieren abrir templos nomás por la economía, porque están perdiendo su diezmo. De eso vivían y ahora no lo tienen. Y si lo siguen teniendo es porque, y mande su diezmo a tal número de cuenta. Siguen haciendo mercadería. Les ha bajado bastante y les ha bajado. Esto es un milagro conforme la palabra de Dios. Esto es un milagro conforme Dios lo pone y conforme el Espíritu Santo lo hace. De manera, no quedó duda alguna en ellos. No quedó duda en nadie, hermanos. Y todos recuerdan, mis hermanos, cómo Dios en un cáncer totalmente, en un cáncer pancreático, fuera de todo paradigma científico, fuera de toda probabilidad científica, Dios aplazó 2 veces la sanidad de nuestro hermano pastor. Y una vez más,
un milagro conforme a la palabra de Dios, no queda duda alguna, ni científica, ni tanto nosotros espiritualmente, que fue Dios obrando ahí. Ahora bien, hermanos, este fue el milagro. Casi grandes palabras, fue un milagro. Un hombre cojo de nacimiento recibe la sanidad, salta, empieza a andar alabando a Dios y no queda duda alguna en nadie de que fue Dios. ¿Qué pasa ahora? Versículo 11. Ahora vamos a ver toda la situación queda de manera perfecta para una predicación, una exposición de la palabra por parte de Pedro. Y Pedro aprovecha la situación. Versículo 11. Y teniendo a Pedro y a Juan, el cojo que habían sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón, atónitos. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ante la multitud atónita, que estaba maravillado por lo que había pasado, Pedro comienza su predicación con dos preguntas. Y primero les dice: ¿por qué se maravillan de esto? Volvamos una vez al contexto histórico, hermanos. Es el pueblo de Israel. Es el pueblo que en su historia han visto cómo Dios ha manifestado de grandes maneras, en teofanías de grandes maneras. Han visto a Dios desde los antiguos profetas, desde los padres de ellos, desde los padres israelitas, desde Abraham, Moisés, todos ellos. Ahora vieron a Cristo haciendo milagros, literalmente Él, manifestándose de grandes maneras. Y ahora Pedro les pregunta: ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué se maravillan? Son el pueblo escogido de Dios. Segunda pregunta: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro les deja en claro que ese milagro no es ni por poder propio, ni por la piedad propia. Ese poder, ese milagro había acontecido por la soberanía y el poder del Espíritu Santo. Hermanos, no hay poder en nosotros mismos. Por más santos que seamos, si Dios no ha determinado en su soberanía sanar a alguien o sacarnos de algún problema, de alguna tribulación grande, si Dios no lo ha determinado, hermanos, nuestra responsabilidad es orar, sí, pero si Dios no lo ha determinado, no va a pasar. No va a haber sanidad si Dios no lo ha determinado. Nuestra responsabilidad, claro, es orar porque Dios en su misericordia intervenga. Pero si Dios no ha determinado sanidad, no va a pasar. Porque el poder no viene de nosotros, ni viene de qué tan santos, qué tan consagrados seamos. Hay que estar consagrado, sí, para tener ese poder, pero no proviene de nosotros mismos. Después, versículo 13 al 16. Fíjense muy bien, versículo 13. El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando al que había de ser suelto. Dios, en otras palabras, lo que está diciendo Pedro es: Dios mandó a su Hijo, a su siervo. Él era el Salvador, Él es el Salvador. Pero vosotros, confirmación de Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ustedes esperaban a un libertador político, es lo que Israel esperaba, un libertador político de los romanos. Juan 3:19, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo entregaron, lo negaron delante de Pilato, cuando Pilato mismo sabía que era inocente. Pilato mismo sabía que Jesús no había cometido, era inocente. Mas sin embargo, el pueblo pidió a gritos: crucifícalo. Versículo 14. Mas vosotros al santo
y al justo negasteis por segunda vez y pedisteis que os diese un homicida. Santo, entregaron al santo, al apartado de Dios, y al justo. ¿Por qué pones esas dos palabras? Número uno, santo, porque él era el Mesías, él era el que iba a venir. Justo, estaba dando a entender que él era inocente y no había pecado ni delito alguno en él. Y dice, negasteis por segunda vez. Y no solo lo negasteis, dice el versículo 15, matasteis al autor de la vida. Qué ironías, hermanos. ¿Qué situaciones pone Dios? Versículo 14 dice, pediste un homicida, pero mataste al autor de la vida. Pidieron la libertad de aquel que termina con vidas, y pidieron la muerte del originador de la vida. Y pues si queda alguna duda en cuanto a la doctrina de la deidad de Jesús, Él es el autor, el originador de la vida, no una creación de Dios, sino el originador de la creación que vemos. Mataron, hermanos. Mas dice, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de los que nosotros somos testigos. Mas Dios lo ha resucitado. Y nosotros, dice Pedro, somos sus testigos. Cristo, hermanos, una vez más, Pedro lo dice delante de multitudes. Lo mataron. Cristo realmente murió. Porque si había alguna evidencia de que Cristo no había muerto, era muy arriesgado que Pedro, delante de multitudes, dijera y aseverara y afirmara con tal contundencia: han matado al autor de la vida. Mas Dios lo resucitó. Lo han visto y nosotros somos testigos, dice Pedro. El testimonio de Pedro, hermanos, y de los apóstoles era innegable. Era totalmente, no había objeción alguna, porque los judíos no presentaron ninguna prueba, ninguna evidencia de que Jesús no había resucitado. Versículo 16. Y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre. Y la fe que por él es, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos. No solo era que Jesús estaba vivo, sino que el milagro, hermanos, también había sido hecho, confirmando la fe en el nombre de Jesús. Fíjese muy bien, y aplicándolo un poquito más, vemos exactamente lo mismo, tanto nosotros antes de Cristo como en la humanidad. De una manera parecida o de una manera simbólica, la humanidad está de la misma manera y nosotros estábamos de la misma manera, con un pecado, con una tendencia a lo malo desde el nacimiento. Ese es el ser humano, con tendencia a la maldad desde el nacimiento, con tendencia a no querer saber nada que tenga que ver con Dios desde que nacemos. Esa es la situación humana y no es una enfermedad del pecado, no, es nuestra responsabilidad el pecado. Somos totalmente responsables. ¿Y sabe qué pasa? Y quiero que recuerde también usted, antes de Cristo, hermanos, estamos hundidos en nuestro pecado y el ser humano actual se conforma pidiendo las limosnas del materialismo y el oro y la plata actual de este mundo, que este mundo ofrece. La mayoría, todo ser humano que está lejos de Cristo vive igual que este cojo, pidiendo limosnas materiales que se acaban. Así estábamos nosotros, conformándose con las limosnas. Así estaba usted y yo, hermanos, conformándonos con las limosnas de este mundo. Y no queríamos nada con Dios. Este cojo no les pidió a Pedro y a Juan como algo para ser salvo. No. Pidió lo material. Es costumbre, al igual que este cojo, era costumbre ir cada día al templo a pedir limosna. Así en nosotros, hermanos, el corazón, en nuestro corazón, antes de Cristo y aquellos que están lejos, es de continuo mal. Génesis 6:5. Este hombre no tenía sanidad humanamente hablando, se conformaba con limosnas. El pecado no tiene sanidad humanamente hablando. Busca el ser humano con tantas cosas
Y quiero citar este comentario. Dice: la cultura que nos rodea, dice muy bien, la cultura que nos rodea está cargada de ánimos e incentivos para que la gente satisfaga sus pecados favoritos, ignoren su propia culpabilidad, nieguen su culpa y silencien su conciencia. Esas son las limosnas que este mundo da, que este mundo ofrece. Esas son las limosnas que muchos se jactan tener. Pero lo único que están haciendo es silenciando, oprimiendo la conciencia culpable que tienen. También vemos, hermanos, la hipocresía egocéntrica en el templo. Hermanos, no solo esa hipocresía es para los fariseos, sino que también Dios nos la dejó para nosotros. No caigamos ante esa falsa hipocresía religiosa, hermanos. El cristianismo no nomás es en el templo. Ese era el problema de ellos, ese es el problema de los fariseos. Su religiosidad, su alabanza a Dios era solamente las cuatro paredes. Saliendo de allí, y aún en las cuatro paredes adentro, eran hipócritas. Hermanos, ese es el problema del cristianismo actual en su gran mayoría. Vean las grandes iglesias, todas ellas, su cristianismo es hipócrita y egocéntrico, donde únicamente dicen que son hijos de Dios dentro de las cuatro paredes del templo, pero afuera viven peor que el mundo. Y hay otra parte del cristianismo que tal vez no vive peor que el mundo, pero su cristianismo es 2 horas, un día a la semana, 2 días a la semana y el domingo. No, hermanos, Pedro y Juan iban camino al templo, iban camino, y antes de llegar al templo, en la puerta, ahí, hermanos, ahí fue el milagro. El hombre, hermanos, el hombre tiene esa hipocresía religiosa con el corazón egocentrista, de tratar de hacer obras para ganarse el cielo. Y si lo vemos fuera de la religión, el hombre también tiene una bondad egocéntrica e hipócrita de las obras caritativas que hace para tratar de emancipar sus conciencias atribuladas. Por eso el ser humano hace obras caritativas, para tratar de apaciguar, de emancipar su conciencia culpable, su conciencia atribulada. Hermanos, lo que Pablo, y tú que estás lejos de Cristo, lo que Pedro está diciendo aquí, es que Dios mandó a su Hijo. Es precisamente Juan 3:19. La humanidad está desesperada por apaciguar su corazón. El mundo busca psicólogos, busca el oro y la plata. Pero ¿qué es más valioso que el oro y la plata? ¿Qué es más valioso? Cristo, Dios, mandó a su Hijo. Y vemos ahí, hermanos, versículos 17 y 18, fíjense lo que les dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Una respuesta inesperada les da al pueblo. Quiero que se ponga a ver. Les dice: por ignorancia habéis cometido lo que habéis hecho. Y ignorancia, hermanos, si lo vemos humanamente, pues no había. Eran judíos, sabían, tenían los profetas, tenían las profecías, tenían todo. Ignorancia, pues. Pero ahí vemos la misma marca de Jesús en el Calvario. Estando Jesús, nuestro Señor Jesús, crucificado, sangrando, ya lo saben, bajo la ira de Dios, vemos una respuesta inesperada ante un problema mundial: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, Dios mandó a su Hijo Jesús. Dios mandó a su Hijo, y lo vemos Juan 3:16 al 17. Vamos a ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es lo que básicamente Pedro le está diciendo al principio. Dios mandó a su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenase al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él.
¿Qué veíamos al principio? Dios mandó a su Hijo. ¿Cuál es nuestro problema? Que no hemos negado. Lo negamos antes. Y aquellos que están lejos de Cristo lo han negado muchas veces. Mas sin embargo, Dios da una respuesta inesperada al ser humano necio. Yo les mandé a mi Hijo, no para condenarlos, para que sean salvos por Él. Vemos también un tipo en la traición de los hermanos a José, José el soñador. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo caminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Nosotros durante mucho tiempo pensamos a mal tantas cosas a Dios, ignoramos el cristianismo, ignoramos a Dios, nos burlamos, blasfemamos a Dios muchas veces, lo pensamos a mal, mas todo eso Dios lo encaminó a bien. Una respuesta inesperada, una respuesta inesperada por parte de Dios que se llama gracia, que encontramos y que Dios la sigue ofreciendo al mundo. Pero ¿qué les dice Pedro? Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. No solamente que supieran, no solamente que sean conscientes de que de que Dios mandó a su Hijo, de que lo habían hecho por ignorancia, no, sino arrepiéntanse. Les dice Pedro, ¿y por qué? ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? Por su propia culpa y maldad en el corazón. Arrepentíos, y Pedro agrega otra cosa, y convertíos. Dos cosas: arrepentíos y convertíos. Arrepientes, es un cambio de dirección, pero un cambio de dirección ¿hacia dónde? Convertíos. Y la palabra, el significado literal cuando se usa en la Biblia es vuélvanse a Jehová, vuélvanse a Dios. Arrepiéntete y vuélvete a Dios. ¿Por qué? Porque es posible tener tristeza por el pecado sin arrepentirse. Fíjese muy bien, es posible tener tristeza por el pecado sin arrepentirse, pero también es posible tener conocimiento sin arrepentirse. Ese era el problema de Israel. El problema de Israel era espiritual, no intelectual. Les faltaba el arrepentimiento, no información. Ese gran problema, sobre todo de aquellos que están lejos de Cristo, pero que saben y conocen de Dios. Ustedes no necesitan información, no, necesitan arrepentimiento. Hermanos, Jeremías 8, del 4 al 5, les dirá a sí mismo: así dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no torna camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño, no han querido volverse. Ese es el problema del corazón del humano, del ser humano. Veía ahora un debate de una científica con un católico, y la científica le decía el clásico excusa en contra de Dios, y le decía: si Dios es omnipresente, omnipotente, pero tú dices que también Dios es benévolo, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Porque vemos, ya se lo saben, porque vemos niños sufriendo, Yo dije, qué gran momento para explicar la soberanía, el poder permisivo de Dios y la responsabilidad de nuestro pecado. Pero en vez de decirle eso, esta persona católica sale con ejemplos de que así como cuando el padre hoy vacuna al hijo, tantas cosas, y no. El problema de la humanidad, y aún de esta pandemia, la enfermedad, el problema somos nosotros mismos, no es Dios. A Dios no se le escapó nada, Dios lo permitió. Dios nos dio responsabilidad sobre el pecado, y todo esto que está pasando es consecuencia del pecado, del que el ser humano, como dice Jeremías 8, este pueblo rebelde no se torna en su camino, ni se ha levantado, ha sido rebelde de manera perpetua. Por eso les dice Pedro: arrepiéntanse y conviértanse a Cristo. ¿Para qué?
para que sean borrados vuestros pecados. Y la palabra borrados, el significado literal de la palabra griega, significa o representa borrar la tinta de un documento. Hermanos, antes, cuando usted escribe con un lápiz y lo borra, a veces podemos ver todavía lo que decía previamente antes que lo borramos. Bueno, antes se escribía con tinta, hermanos. Tinta, literalmente tinta, con ácido, si no me equivoco. Y para borrarla había que poner una esponja, irla quitando, irla limpiando. De manera, hermanos, que cuando usted veía el documento que había sido borrado, no quedaba pista alguna de lo que había estado escrito ahí. Ese es el perdón de Dios. Ese es el borrar de pecados que Dios promete a todos los que se arrepienten. Hermanos, Dios nos dio la sanidad de corazón, así de una manera simbólica, como a este discapacitado. En la salvación fue afirmado en nuestro corazón y ríos de agua viva empezaron a correr. Y ahora alabamos a Dios en toda situación. Hermanos, nuestros pecados han sido borrados. No hay manera de que se vea, de ninguna manera posible, de que se vea lo que habíamos hecho. Cuando Dios perdona en la salvación, todos los pecados han sido borrados. No hay manera alguna de que yo sea condenado jamás. Y el día que Dios me llame a su presencia con toda libertad, voy a entrar a la presencia de mi Señor. No por mí, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Hermanos, de la misma manera que no quedó duda alguna en aquellos que presenciaron el milagro de que había sido Dios, de la misma manera, hermanos, si hubo y se sigue habiendo un cambio en nosotros, nuestra familia y nuestro alrededor reaccionarán de la misma manera que como con este hombre. De la misma manera, atónitos, sorprendidos, realmente fue Dios. Ese drogadicto, este era drogadicto, mas ahora alaba a Dios. Este era soberbio, mas ahora predica en las calles. Este es Cristo, esta es la salvación. Hermanos, escudriñe, hermano. Espero, no sé cómo está su cristianismo en su hogar. Espero, mis hermanos, escudriñe su cristianismo, hermanos. Y por otro lado también vemos ¿qué hizo Pedro y Juan? No se preocupó por la autoestima de este hombre que estaba pidiendo limosna. No se preocupó por eso. Le dio la verdad del evangelio. Y es lo que tenemos que dar, hermanos. Pedro, a todos los que están ahí, no se preocupó por qué se sentían o si se iban a ofender. Porque les dijo directamente, lo mataron y lo negaron. No se preocupó si se iban a ofender. En cambio, les presentó la verdad del evangelio. Así nosotros, hermanos, déjese preocupar tanto por qué sentirán o si les... Es el problema actual, es el problema actual de las iglesias, de todos los predicadores. Algunos tal vez lo harán sin querer o de una manera inocente, pero hermano, cuando comparte el evangelio, no caiga en sentimentalismos, presente la verdad. Fíjese cómo estructura Pedro su mensaje. Primero, el veredicto de Dios, las malas noticias. Después, hay una esperanza. Y por último, arrepiéntanse. Esa es la manera de darle evangelio, hermanos. Hoy en día se enfocan tanto en lo terrenal, en el negocio, en la familia, en tu estima, que pierden de vista la raíz de todos los males, que es el pecado del ser humano. Arrepiéntanse y sus pecados serán borrados, como sus pecados y nuestros pecados, hermanos, y mis pecados han sido borrados completamente. Pues vendrán tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Estrictamente, recuerde que la audiencia era el pueblo judío, eran los israelitas. Aquí Pedro, cuando le dice esos tiempos de refrigerio en la presencia del Señor, si lo vemos estrictamente el significado, se está refiriendo al reino milenial de Cristo, que era lo que ellos estaban esperando. Y cuando usa la palabra refrigerio, en Ezequiel 34:26, lo define como lluvias de bendición. Isaías 44:3 lo define como aguas sobre el sequedad. Y Joel 2 lo define como un tiempo como de satisfacción. Y aquí quiero enfocarme en la definición
de esos tiempos de refrigerio que da Isaías, capítulo 35, versículos 1 al 10. Y hermano, si tiene su Biblia, abra su palabra en Isaías 35, del capítulo 1 al 10. Versículo 1. Esto es lo que Isaías define como tiempos de refrigerio. Se alegrarán el desierto y el sequedal, se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Florecerá y se regocijará, gritará de alegría, se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guardias donde tenían los chacales serán morada de juncos y papiros. Habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. No habrá ahí ningún león, ni bestia feroz que por él pase. Ahí no se les encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión los cantos y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo y se alejarán la tristeza y el gemido. Hermanos, estos tiempos están por venir. Estos tiempos de refrigerio están por venir. El refrigerio, hermano, y discúlpeme, pero el refrigerio no es tener lo material aquí, no es estar cómodos humanamente. Dios les ha movido al ser humano toda su comodidad, los ricos, los pobres, todos. Pero vendrán tiempos de verdadero refrigerio. Y todo eso es refrigerio, no por lo que hay, sino por quien está ahí, que es Cristo el Señor. Es lo que le dice Pedro. Vendrán esos tiempos. Y vendrán esos tiempos, hermanos, cuando vamos a alabar a Dios sin tonterías, sin tantas cosas, sin nuestra pecaminosidad carnal, sin que el COVID, sin que nada de esto, con plena libertad vamos a estar ahí. Pero todavía no estamos. Y por eso Pedro sigue el versículo 20. ¿A cuál de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habla Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo? Perdón, leí el 21, versículo 20. Y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Le está hablando del tiempo del refrigerio y lo dice Pablo. Dios va a enviar a Jesucristo, que fue antes anunciado, el cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Hermanos, aunque muchos lo tengan por tardanza el día de hoy y muchos ya no prediquen, ya han perdido la esperanza de que Cristo va a regresar, eso no va a detener el inminente regreso de Cristo. Pero esto será al tiempo que Dios en su soberanía haya establecido. Mis hermanos, ¿cuál ha sido el crecimiento? ¿Cuál ha sido la lección que Dios le ha estado dando durante esta pandemia, mis hermanos? De manera personal, no congregacional. Esto es personal. ¿Cuál ha sido su cristianismo, hermano? Cristo viene y tal vez nos encuentre durante esta pandemia. ¿Y qué vamos a estar haciendo durante esta pandemia? ¿Cómo ha estado nuestro cristianismo? ¿Ha menguado? Cristo no regresa.
Aún no viene, pero va a venir. Y por eso Pedro 22:24, lo que Pedro está diciendo en estos 3 versículos, es que si se arrepienten, van a evitar el juicio. Pero si no, el que oyere y no hiciere, y no atendiere, recibirá castigo. Gloria a Dios. Así es. Todos aquellos que han oído una y otra vez el evangelio, mas sin embargo han hecho caso omiso, va a venir castigo. Aunque se burlen de la religión, aunque se burlen del cristianismo, se podrán burlar todo lo que quieran, pero el día en que Cordero venga con su ira, no habrá montaña, ni collado, ni cueva donde se puedan esconder. No va a haber, y Dios va a traer su justicia. Pero dice Dios, y Pedro termina su sermón de esta manera: aunque vendrá castigo si no se arrepiente, ahora busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Versículo 25 al 26. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro lo que le está diciendo a los israelitas es que a pesar de que han hecho caso omiso, Dios sigue siendo fiel con su pueblo, y Dios va a cumplir la promesa y van a ser salvos. Son esos 144,000, y va a venir el reino milenial donde va a estar Cristo, el rey David, y Israel gobernando. Se les va a dar eso, se les va a dar la promesa que Dios dijo. Pero Pedro le dice a sus oyentes: conviértanse de sus malos caminos. Y es el mismo mensaje que les doy hoy, mis hermanos, y sobre todo aquellos que están lejos de Cristo. Conviértanse de sus malos caminos, busquen a Jehová, arrepiéntete, porque nunca antes, como nunca antes en la historia, al menos en nuestra generación, habíamos visto la muerte tan cercana. Algo tan pequeño que ni siquiera podemos ver está a las puertas, está alrededor del mundo. Hermanos, que ese gozo que hay en este que recibió la sanidad lo sigamos teniendo, hermanos. Brincó, su corazón fue afirmado, sus tobillos fueron afirmados, así nuestro corazón fue también afirmado. Y sigamos alabando a Dios en medio de esta tribulación, hermanos. Que no mengue nuestro gozo en esta tribulación. Y si hemos pecado, arrepiéntase, hermano, arrepiéntese y conviértase a Dios, pídale perdón a Dios. No caiga en esa religiosidad hipócrita y egocéntrica. Muchos están deseando la iglesia para venirse a servir. Escudriñe, hermano. Lo hemos dicho desde el principio, es tiempo, como varones, la familia, hermano. Sus hijos están perdiendo, mi hermano, mi hermana. Sus hijos se están perdiendo. Yo no sé cómo les ha predicado, no sé si han tenido cultos de hogar, no sé. Pero mis hermanos, una vez más, Dios advierte: arrepentíos, arrepiéntanse, vengo pronto, que no les quede duda. Pero por tanto, escudriñen, y el primero yo mismo, hermanos. Dios los bendiga, hermanos, y que ese gozo, ese saltar, ese brincar y alabar a Dios, que no haya menguado en esos tiempos, hermanos. ¿Hay tristeza? Claro que sí. Pero hermanos, más tristeza habría, y había en su corazón, antes de que Cristo viniera con su gran misericordia y gracia. Porque nuestra salvación fue por gracia, fue completa y fue instantánea, hermanos. Gloria a Dios por ello, hermanos. Dios los bendiga.